Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA felicitó a Colombia por los esfuerzos diplomáticos para enfrentar la dictadura en Venezuela. Jefes de Estado de las Américas se reunieron en el Consejo Permanente de la OEA para analizar la evolución del COVID-19. Reunión, Secretario General de la OEA y directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Encuentro, Secretario General de la OEA y Presidenta de la Comunidad de Madrid. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó a Colombia por los esfuerzos diplomáticos para enfrentar la dictadura en Venezuela. Y en primer lugar, mi reconocimiento al presidente Iván Duque, y a un gran amigo que no está, Carlos Holmes Trujillo, que definitivamente hicieron una gran diferencia en este tema. En el abordaje institucional interamericano, que es un imperativo para los países de este hemisferio. En esa construcción permanente de derecho que se realiza en el sistema interamericano, que obviamente tiene que ser afinado permanentemente, porque obviamente también ocurre que a pesar de que la norma es clara, a pesar de que es lógico el razonamiento jurídico, de todas maneras, siempre hay que detener algún abuso, siempre hay que construir una forma más clara de interpretar el derecho y de interpretar esta dimensión tan importante del funcionamiento de la democracia en el hemisferio. En ese trabajo, Jorge Quiroga hacía una referencia muy clara a logros diplomáticos del presidente Iván Duque, a los que habría que agregar otros, entre los cuales obviamente tiene que ver mi presencia como secretario general de la OEA. El reconocimiento fundamental en la dimensión humana del tratamiento de los migrantes venezolanos, algo que definitivamente hará de la dimensión humana del presidente Duque algo para el resto de los tiempos, y que ojalá entendiéramos siempre así la dimensión de los derechos de los migrantes y de cómo cuando esos migrantes además vienen golpeados de una acción dictatorial, de un régimen violador de los derechos humanos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos contó el jueves 30 de septiembre con la participación de varios jefes de Estado en una sesión extraordinaria para considerar la evolución de la pandemia de la COVID-19 en la región y evaluar acciones conjuntas frente a una posible tercera ola. Envío un saludo al secretario general Luis Almagro, al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Harold Forsyth, a los representantes permanentes de los Estados miembros de la organización y a los delegados asistentes. Esta sesión extraordinaria representa un espacio oportuno para analizar los retos que nos continúa planteando la pandemia y cómo podemos afrontarlos de manera coordinada. Fortalecer la cooperación entre nuestros países, con el fin de contener la expansión del virus, abordar sus consecuencias socioeconómicas y contribuir a la reactivación segura, se hace aún más urgente. En Colombia, hemos abordado esta etapa desafiante desde 3 enfoques, como son la protección de la salud, la atención de los más vulnerables y el impulso a la reactivación económica. De manera transversal a estos aspectos, pusimos en marcha el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, por medio del que hemos aplicado más de 39,5 millones de dosis. Sin embargo, vemos con preocupación el avance dispar de las tasas de vacunación en el mundo y nos inquieta que solo 1 de cada 4 personas esté completamente vacunada en América Latina y el Caribe. El acceso equitativo a las vacunas debe ser un compromiso mundial. Desde Colombia hemos hecho un llamado para fortalecer la cooperación
y facilitar el acceso a vacunas a los países de ingreso medio y bajo. Por ello, nuestro país le donó a Paraguay 20.000 dosis de vacunas, aportó $500.000 al mecanismo COVAX y $1 millón para contribuir a la inmunización en los países de la Comunidad del Caribe, que serán canalizados a través de la Organización Panamericana de la Salud. Por otro lado, Colombia ha sido beneficiaria de la generosidad de importantes socios de cooperación. El gobierno de los Estados Unidos le donó a nuestro país 6 millones de dosis de vacunas, mientras que el gobierno español nos hizo una donación de 957.600 dosis, con las que estamos acelerando la inmunización en toda nuestra población. En la actualidad, como comunidad internacional, tenemos retos enfocados al fortalecimiento de la capacidad para producir medicamentos y vacunas, el aval de los certificados de vacunación para que faciliten la movilidad internacional y, sobre todo, continuar avanzando con una vacunación masiva que impacte positivamente en la reactivación de nuestras economías y en la generación de empleo. En ese propósito, debemos también apostarle a la vacunación de migrantes y refugiados. Como ustedes saben, Colombia recibió con fraternidad a más de 1.700.000 migrantes venezolanos. De la mano del Estatuto Temporal de Protección, avanzamos en su regularización e integración socioeconómica, garantizando su acceso a pruebas de atención de emergencia y a vacunas contra el COVID-19 por medio de nuestro Plan Nacional de Vacunación. No obstante, insistimos en la necesidad de sumar esfuerzos para seguir garantizándoles una atención integral. Estimados amigos, Colombia está comprometida con el multilateralismo como un instrumento para promover la recuperación sostenible e incluyente de las Américas y acelerar la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Es por esto que conminamos a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que, de acuerdo con la Resolución 1165, se tomen medidas que faciliten el acceso y la distribución equitativa de vacunas, especialmente en nuestro hemisferio. Muchísimas gracias. Señores jefes de Estado, ministros, embajadores, autoridades, agradecimiento especial al embajador Forsyth por la invitación. Me gustaría comenzar agradeciendo la mala invitación de la OEA para participar en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que tiene como objeto analizar la evolución de la pandemia del COVID-19 y su impacto en el hemisferio. Es un placer para mí, como presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre los retos que enfrentamos como región y la contribución que desde CAF esperamos aportar para mitigar sus efectos. Como todos ustedes bien conocen, la región de las Américas ha sido la más afectada por la pandemia. El trágico balance sanitario viene acompañado en América Latina y el Caribe de la mayor caída del PIB vista en más de un siglo, lo que conlleva el riesgo de perder el esfuerzo de la última década en términos de reducción de pobreza y desigualdad. En CAF hemos acompañado a la región desde el comienzo. El 3 de marzo de 2020, apenas 5 días después del primer caso de COVID-19 reportado en América Latina, CAF aprobó $5 millones de ayuda humanitaria de emergencia para países a los que se les dio una respuesta inmediata y puso a disposición también una línea de crédito regional para eventos extremos del clima, sismos, accidentes contaminantes y epidemias por cerca de $300 millones. A lo largo de 2020, CAF destinó a través de la línea de crédito regional de apoyo anticíclico para la emergencia generada por COVID-19 $3.800 millones y aprobó una facilidad regional de apoyo anticíclico para los bancos de desarrollo por $1.600 millones y una línea de $1.200 millones adicionales para otorgar liquidez a las empresas de servicios públicos de la región, principalmente energía y agua. Asimismo, desde toda la organización hemos buscado aportar iniciativas de asistencia técnica y gestión de conocimiento que sean pertinentes y relevantes. En 2021 hemos aprobado una nueva línea de crédito contingente por $1.000 millones para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en el marco de la pandemia por COVID-19, destinada a apoyar los procesos de vacunación, pero también para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta del sector salud ante emergencias, acelerar la incorporación de tecnologías y restablecer las condiciones normales de operación de los servicios de salud, entre otros. Ya hemos comenzado a tener las primeras solicitudes de aplicación y hoy aquí me gustaría reiterar su disponibilidad para todos los países miembros de CAF. Si bien esta pandemia aún no ha terminado, me gustaría destacar algunos desafíos que considero debemos atender como región de manera inmediata. En primer lugar, es prioritario avanzar con el proceso de vacunación en todos los lugares y para todos,
de la manera más veloz posible, buscando las máximas coberturas con vacunas eficaces, efectivas y seguras para reducir la transmisión de la enfermedad y limitar al máximo los fallecimientos, pero también para reducir el riesgo de aparición de nuevas variantes que podrían poner en peligro lo avanzado con tanta dificultad hasta el momento. En segundo lugar, es necesario que la región fortalezca sus sistemas de salud, hoy debilitados y fragmentados, y que recupere los programas de servicios esenciales que quedaron opacados por la pandemia, tales como la atención materno-infantil, vacunación contra otras enfermedades infecciosas, como el dengue, y las enfermedades no transmisibles, o de salud mental, entre otros. Asimismo, es de suma relevancia reducir las brechas biotecnológicas entre países, para asegurar la capacidad de la región de desarrollar y producir fármacos, vacunas y equipos necesarios para enfrentar esta y futuras contingencias. El fortalecimiento de los sistemas de salud debe ser tomado con la máxima seriedad y prontitud, no solo por la presente pandemia, sino por eventuales nuevas pandemias. En tercer lugar, la región debe seguir fortaleciendo sus sistemas de protección social, que han permitido contener al menos en parte los efectos más dramáticos de la crisis. No obstante, la vulnerabilidad sigue siendo muy alta. Las estimaciones nos hablan de que el 40% de la población de América Latina y del Caribe puede estar enfrentando inseguridad alimentaria, moderada o grave, lo cual supone una amenaza de primer orden al estado nutricional y de salud de la población y también implica efectos de largo plazo sobre el desarrollo, especialmente de niños, niñas y jóvenes. Como reflexiones finales relacionadas con temas transversales, me gustaría referirme al desarrollo sostenible y la integración regional, que supone el objetivo de CAF de acuerdo a nuestro marco constitutivo, pero también, a mi juicio, supuestos esenciales para enfrentar la salida de esta crisis. El desarrollo sostenible hoy implica la necesidad de una recuperación verde e inclusiva, que enfrente los desafíos que nos plantea el cambio climático y que no deja a nadie atrás, tal y como nos combinan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Esta reconstrucción también debe ser más inteligente, aprovechando las enormes oportunidades que nos ofrece la digitalización para ser una herramienta de equidad y no de amplificación de brechas. Por otro lado, la integración regional es más necesaria que nunca. Ningún país superará la pandemia hasta que todos lo hayan hecho. El fin de la misma dependerá de la unidad entre las Américas y las buenas decisiones que tomemos entre todos. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con directivos del Consejo Hondureño de la empresa privada, quienes le manifestaron el beneplácito e interés del Consejo de contar con una misión de observación electoral de la OEA en Honduras para las elecciones de noviembre de 2021. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para conversar sobre la actualidad política de la región, del trabajo de OEA y sobre su comunidad. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Las telecomunicaciones, fuerza del desarrollo y motor del cambio, son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas, CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.